Era 15 de enero de 1947 en Leimert Park, Los Ángeles, California. Una mujer llamada Betty Benchinger caminaba por la calle con su hija, cuando ven en medio de la maleza lo que parece ser un maniquí partido a la mitad. Sin embargo, examinando más a detalle, se da cuenta de que en realidad se trata del cuerpo sin vida de una mujer en condiciones aberrantes. Es aquí donde empieza la interminable búsqueda del asesino de la Dalia Negra. Elizabeth Short, llamada también Beth, nació en Boston el 29 de julio de 1924. Vivía con sus 2 padres y sus 5 hermanas. Su padre, quien era dueño de un minigolf, fingió quitarse la vida a raíz de la Gran Depresión Económica de 1929 y la caída de la bolsa de valores. Con el fin de evadir sus deudas, abandonó su automóvil en medio del puente Charlton para simular que se había lanzado de él, cuando en realidad se mudó a Vallejo, California, dejando a su familia en condiciones de pobreza extrema. 10 años después de haber fingido su muerte, el padre envió una carta a la madre contándole la verdad y pidiéndole perdón para convencerla de que lo dejara regresar a la casa con ellas. Sin embargo, todas le dieron la espalda molestas, ya que habían sido testigos de lo difícil que fue para su madre sobrevivir 10 años sin su apoyo. Beth decidió perdonarlo y mudarse con él a Vallejo, California. Beth era aficionada al cine, era bella físicamente, y su sueño era convertirse en una artista. Y es así que, con la esperanza de ser descubierta por alguien con influencias y convertirse en una estrella de Hollywood, se va con su padre. La realidad después de llegar a California era diferente a lo que ella esperaba. Inmediatamente después de llegar, se ve abrumada debido a las actitudes extremadamente machistas de su padre, quien empieza a tratarla como su empleada doméstica y a controlar cada uno de sus movimientos. Beth decidió aprovechar su físico yendo a bares, seduciendo hombres y hablando con todo tipo de personas para conseguir conexiones. Su padre, viendo la actitud, la cual claramente no era bien vista por la sociedad de esa época, decide darle $100 y echarla de la casa. Beth empezó a buscar empleo para sobrevivir y consiguió un trabajo de cajera en el campamento militar Cook, del cual se marchó tiempo después debido a que se sentía acosada por la cantidad de hombres que le hacían comentarios sobre su apariencia. Después de trabajar en este lugar, empieza a entablar relaciones con distintos hombres, en su mayoría militares. Tiempo después regresa a Los Ángeles, donde conoce a Joseph Gordon Fickling, con el cual entabló una relación que pronto se vio afectada, debido a que lo enviaron a una misión del ejército. Beth y Gordon se comunicaban a través de cartas, pero la relación nunca prosperó, entonces dejaron de escribirse y se dio la relación como terminada. Después de terminar su relación con Fickling, conoce a Matt Gordon, quien era piloto de la Fuerza Aérea estadounidense. Ambos se enamoraron el uno del otro y empezaron a planear un futuro juntos, incluso se comprometieron, pero poco después Matt fue enviado a la India. Matt aseguró en una carta escrita a su hermana que Elizabeth era una persona en la que él estaba realmente interesado y planeaba pedirle matrimonio una vez regresara. Unos días después de terminada la guerra, Elizabeth recibe una carta de la madre de Matt, donde decía que él había fallecido el 10 de agosto de 1945. Elizabeth cayó en depresión y empezó a sumergirse en la bebida. También empezó a mudarse constantemente. Entre sus idas y venidas conoció a Mark Hansen, un hombre con mucho poder y quien también era dueño de bares y clubes nocturnos. Hansen también era proxeneta y solía darles alojamiento y comida a mujeres sin oportunidades a cambio de favores sexuales. Este alojó a Beth, quien, según otras jóvenes que también fueron alojadas por él, se negó rotundamente a ceder a sus peticiones, lo cual le molestaba de gran manera. Esto y el hecho de que Elizabeth solía llevar a hombres a la habitación donde era alojada provocó roces en su relación. Hansen la echó varias veces, pero ella siempre regresaba pidiendo disculpas y él siempre la recibía de nuevo. De un día para el otro, Elizabeth se cansó de esa vida y decidió regresar a San Diego. En San Diego conoció a otro hombre llamado Robert Madley, de 25 años, quien se supone fue la última persona en verla con vida. Ella lo convence de llevarla, ya que no tenía cómo transportarse porque para ese entonces ella ya se encontraba en situación de calle. Parten juntos a Los Ángeles porque ella quería retomar su sueño de ser actriz y se hospedaron en el lujoso Hotel Baltimore, en la misma habitación, aunque según el testimonio de Robert, ella siempre estuvo indispuesta a tener intimidad con él, por lo que solo durmieron. Al día siguiente, el 9 de enero de 1947, Elizabeth le pidió que la llevara al famoso Hotel Cecil.
La llevó y la dejó en la puerta aproximadamente a las 6 de la tarde. La vio bajarse de su auto y dirigirse hacia la entrada, luego se marchó. Según el testimonio de los trabajadores del hotel, Elizabeth estuvo en el lobby hasta las 10 de la noche y luego se retiró, siendo esta la última vez en que fue vista con vida. Finalmente, llegamos al día en el que el cuerpo de Elizabeth es encontrado sin vida, 6 días después de ser vista por última vez. Cuando los policías llegaron al lugar del crimen, este se encontraba lleno de fotógrafos y reporteros. El área fue despejada y se empezaron a tomar pruebas y a escribir en el informe la descripción del estado en el que se encontraba el cuerpo de la joven. Elizabeth fue cortada a la mitad, a la altura de la cintura. Su cuerpo fue encontrado sin órganos y sin sangre. En su rostro tenía tallada la famosa sonrisa de Glasgow, que consiste en infligir una herida desde la comisura de los labios hasta sus orejas. Sus extremidades fueron fracturadas, tenía marcas de cuerdas en ambas muñecas, las cuales indican que había estado encerrada por un tiempo prolongado. Finalmente, identificaron a Elizabeth por medio de sus huellas dactilares, las cuales habían sido tomadas cuando era menor de edad y fue atrapada por la policía en Santa Bárbara por ingerir bebidas alcohólicas. Se encontraron indicios de tortura, lo cual empezó 3 días antes de perecer. Se cree que el crimen fue llevado a cabo de modo que el responsable quería ser descubierto, ya que en el lugar se encontraron pistas muy obvias como huellas de zapatos de hombre, una huella de una llanta de un carro, sacos de cemento y el cuerpo en una posición fuera de lo normal. Debido a lo mediático del caso, se recibieron varias confesiones falsas de personas que decían haber cometido el crimen. Dichas confesiones no hicieron más que entorpecer la investigación y ocasionar un mal manejo del caso, debido a que la información de este se mantenía sumamente protegida, incluso de la policía. Esto para evitar infiltraciones y que los medios de comunicación contaminaran las pruebas que ya se tenían. Mientras la policía investigaba y los periódicos publicaban notas relacionadas al caso, había una persona que llamaba de forma insistente a la editorial para pedir más cobertura, porque creía que el caso merecía más atención. Esta persona aseguraba ser el asesino y ofreció llevar pertenencias de Elizabeth como prueba a la editorial del periódico que cubría la nota. Entre sus pertenencias se encontraron el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotografías personales y una libreta con el nombre de Hansen, en la cual se encontraron los nombres de varios hombres, los cuales fueron contactados e interrogados. La mayoría aseguró haber conocido a Elizabeth en la calle, haber intercambiado tragos e intentar tener intimidad con ella sin haberlo conseguido. Después de muchos años de investigación, se llegó a una teoría planteada debido al testimonio de un investigador llamado Steve Huddle, quien acudió a las autoridades argumentando que conocía al hombre que acabó con la vida de Elizabeth. El investigador encontró en su casa un álbum con fotos de una mujer de tez clara y cabello oscuro, posando en diferentes maneras. Steve comentó que la mujer no pertenecía a su familia, por lo que sugiere que mantenía una relación con su padre. A él le pareció que la mujer de las fotos tenía un gran parecido físico con el de la Dalia Negra, por lo que empezó a atar cabos. El supuesto responsable se llamaba George Huddle y era su padre. Vivía en la misma ciudad donde Elizabeth desapareció. Era médico y tenía un consultorio a pocas cuadras del Hotel Cecil. Solía enseñar en la escuela de medicina y entre las prácticas médicas que se realizaban cuando él enseñaba estaba la hemicorporectomía, la cual se le realizó al cuerpo de Elizabeth post-mortem. Según las investigaciones que realizó Steve, varios testigos de la época aseguran haber visto a Elizabeth con George saliendo a bares y restaurantes en varias ocasiones, por lo que se cree que estos tenían una relación estrecha. Steve también asegura que su padre tenía un cuadro llamado Minotauro, el cual había adquirido por afición a un artista de la época. En dicho cuadro se podía apreciar a alguien con los brazos en la misma posición en la que Elizabeth fue encontrada. Por otro lado, en esa época su casa se encontraba en construcción, por lo que la madre de Steve, él y sus hermanos se fueron de vacaciones justo cerca de los días del crimen, por lo que se piensa que los sacos de cemento de la construcción de su casa podrían ser los mismos encontrados en la escena del crimen. El crimen pudo haber sido cometido por él aprovechando la ausencia de su familia. Se tiene la teoría de que Elizabeth pudo haber quedado embarazada, algo que ella realmente no deseaba debido a su condición de calle, por lo que pudo haber acudido a este doctor para que se le fuera practicado un aborto y este resultó mal. En esta época los abortos eran ilegales, pero muy demandados, por lo que George era un doctor con bastante poder, ya que era de los pocos que arriesgaban su carrera llevándolos a cabo.
Pocos años después del crimen, George se va a Filipinas y se casa con otra mujer con la que vive en sus últimos años. Otro de los sospechosos fue el propio padre de Elizabeth, quien después de haber sido contactado aseguró no estar interesado en verla y también se negó a identificar el cuerpo. Después de ser investigado sin obtener pruebas incriminatorias, fue liberado. El caso nunca fue resuelto y hasta la fecha se siguen buscando pistas que puedan haber sido ignoradas o simplemente no pudieron ser procesadas por la época en la que sucedió el macabro hecho. Sin duda, es un caso que se quedará grabado en la historia y en la memoria de muchos. Cuéntanos qué te pareció el video y si habías escuchado la historia de la Dalia Negra. Si te gustan los videos de este tipo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.